Guatemala y mujeres de Albacete, aquellas que han salido aparentemente del círculo de la violencia, lo que le llaman así las psicólogas, demuestran a través de pues algunos criterios teatrales, de arte, y cómo se han empoderado. Y en Guatemala es todavía, bueno, será porque en América Latina los contextos son así. Ellas han creado su propio grupo teatral y van a venir en noviembre. Luego les voy a invitar a través de Red GEDEA, porque dan su testimonio. Hay una mujer cuyo el marido, vamos, la desmembró de un brazo, hay otra que prácticamente estuvo por morir, los niños que son las víctimas colaterales, pero ellas no cuentan de esas desgracias, ellas demuestran cómo es posible salir de todo esto, y además el de hacer incidencia con las administraciones públicas. El seminario internacional Femicidio, que fue realizado el año pasado, fue importante en el sentido que ya fue parte no solamente de sensibilizar, sino también de hacer incidencia. Esta palabra, también tan sencilla, pero tan compleja. Aquí tenemos una experta en el tema de incidencia, Julia, que no es tan fácil. Sinceramente, particularmente que me tocó hacer este trabajo, yo diría, pues estaba en pañales, porque, a ver, implica no solamente poder demostrar y sensibilizar que existe esto, implica el reunirte con los decisores políticos, en el caso guatemaltecos, no lo hago yo, menos mal, lo hacen las compañeras de Guatemala, que lo apoyamos, tiene que ver con reunirte aquí con oficinas sensibles al tema, y sensibles al tema podría ser la oficina de Derechos Humanos del MAET, y tiene que ver con persuadir, y tiene que ver con elaborar no sé cuántas cartas, y tiene que ver con el envío masivo de horas de estar pendientes de las respuestas, ¿no? Y bueno, el taller forma parte de lo mismo, porque justo coincidió, bueno, lo hicimos coincidir con la celebración de la 6ª Cumbre de la Unión Europea, que fue el año pasado en Madrid, y aquí se hizo un trabajo interesante en red con todas estas organizaciones a nivel europeo, el CIFCA, que es siglas en inglés, pero es la iniciativa por Copenhague para países de América Central y México, con la Fundación Heinrich Böll, que tiene un trabajo muy interesante de incidencia y que lleva este tema ya de hace varios años y trabaja con los verdes a nivel del Parlamento Europeo. La Central America Women también son inglesas, que también están trabajando sobre este tema, y en España son muchísimas organizaciones. He puesto ahí algunas, pero entiendo que en esto estamos muchísimas organizaciones de la sociedad civil, y lo que hicimos en aquel momento, tanto en el seminario, tanto en el taller de incidencia, porque era necesario conocer, armarnos, plantear las propuestas y luego hacer seguimiento de estas propuestas. Y luego con Guatemala, pues estuvieron acá las compañeras de SICAN, Converge, Tierra Viva, UNANGE, Fundación Sobrevivientes. Las de GGM no pudieron venir, pero bueno, allí hay una red de la no violencia, y es un trabajo de pulga de muchísimas organizaciones por hacer llegar a la cumbre, simplemente de decir en su cumbre, en sus debates, en sus acuerdos, por favor, ver los contextos en los cuales se está trabajando, y denunciamos la situación de la permanente violación de derechos humanos de las mujeres, y que aborden este tema. Pues en este taller de trabajo, efectivamente, preparamos un documento. Esta es la carta abierta. Se recogen una cantidad de trabajo que se realizó en el taller, de todos los instrumentos habidos, de lo que en el Parlamento Europeo se había avanzado. Y bueno, pues luego de la resolución, porque esto fue en abril del 2000, fue en mayo, pues entre 75 o 80 resoluciones hay una al menos en el 9º, pues que recuerdan el 30º aniversario de la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas, o sea, la CEDAW, así como el 15º aniversario de Beijing, y resaltamos la importancia de la igualdad entre los sexos y emancipación de las mujeres, aumentando participación en actividades políticas, al menos lo comentaron. Y de alguna manera hablan de condenar cualquier tipo de violencia de género. Hombre, hay que agradecer que finalmente se incluye algo. La idea era mucho más enérgica, que combatan, no solamente que reconozcan algo que ya sabemos. Pero bueno,
Con esto quiero decir de que hay que agarrarse, disculpen el término, a los lineamientos, a las líneas, para luego hacer seguimiento. Porque claro, estos documentos declarativos tan interesantes, pues luego no son vinculantes, pero bueno, es así. Lo firmaron muchísimas organizaciones españolas y latinoamericanas y fue enviado a todos los europarlamentarios, instancias de la Comisión, de países latinoamericanos, etc. Posteriormente, a invitación de la Oficina de Derechos Humanos del MAIT, acordados que durante 2010 la presidencia española, hay que reconocer el gran impulso que tuvo en la presidencia española este tema, y sobre todo en la Unión Europea, donde en la reunión del COHOM, que son las oficinas de derechos humanos de todos los países miembros que se reúnen cada 3 o 4 meses, entre 12 puntos de agenda había uno, que era el de violencia sexual y femicidio en América Latina, casos Colombia y Guatemala, y participaron Tierra Viva y Sigma Mujer. Y todo este trabajo, o sea, un punto de trabajo para que posteriormente la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijera algo. Es impresionante y hay que decirlo, es decir, para que una declaración, ¿qué es esto? No es nada más. Es decir, todo un trabajo que hay que hacer de sociedad civil, de partidos políticos, de los gobiernos, porque claro, la cooperación suena muy bonito en palabras, pero está inmersa dentro de políticas exteriores concretas, está dentro de contextos socioeconómicos concretos. Acordaron la sentencia de Campo Algodonero. Entonces, claro, ¿cómo chocar contra México? México tiene muchísimo poder. Y no había manera de que se condenara y se apostara, o desde la Unión Europea dijeran, pues bien, ¿no es cierto? Salió la sentencia, no tanto exigimos porque nos exige, pero bueno, le demandamos, u otra palabrita más tranquila, de que cumpla con la sentencia. Es decir, pasaron algunas semanas para que finalmente en junio la UE dijera que estaba preocupada por el incremento de violencia de género, está inquieta por el creciente número de homicidios de mujeres y que condena todo tipo de violencia y el aberrante crimen de feminicidio. Y respecto a la sentencia del Campo Algodonero, que se le pedía directamente que dijera algo, sencillamente comentó que alaba la labor incansable y orientada hacia el futuro realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a esta cuestión. Bueno, vivimos en un mundo políticamente correcto y es el que nos toca trabajar, y esos gestos hay que considerarlos importantes. Y no me extraña el 15M en España y todo lo que se ha generado en Europa, porque es un gesto fenomenal, agradecidas. Trabajo inmenso de meses para tener esta... Pero está bien, o sea, yo le agradezco personalmente porque nos llegó la carta ayer y además a mi nombre, por alguna razón llegó a mi nombre, entonces te agradece el hecho de que pues alguien, ¿no?, representante de la Unión Europea, alta representante, diga de que sí. Pero bueno, este esfuerzo no es de ayer, repito, es una cantidad de movimientos de sociedad civil y de gente comprometida y de egos parlamentarios comprometidos y también de gente comprometida en los países de América Latina que vamos sumando. Específicamente, trasladar rápidamente un proyecto que fue financiado después de 3 años de haberlo presentado a la ESIT, por 1 año, y luego hemos conseguido un fondo para 6 meses con el Fondo Castellano-Manchego, que tiene que ver con Observatorio de Registro de Violencia Sexual y Femicidio. Es decir, de lo gran macro, de la gran política, de las grandes declaraciones, de los planes, instrumentos que hay en la cooperación, hay que bajar, ¿no es cierto? Y hay que ver en el trabajo concreto qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, prevención, sensibilización, hay que concretar. Y luego, cuando se habla de atención, hay que concretar. Y eso, obviamente, es un reto para la sociedad civil también. En el caso guatemalteco, la verdad es que no conozco más en el caso español, pero en el caso guatemalteco y centroamericano, el tema de registros, pues está desarrollándose. De tal forma que aparentemente a partir de la ley de femicidio que se aprobó en el 2008, me parece, en Guatemala,
recién desde el Instituto de Ciencias Forenses u otros, en la policía se está catalogando el delito, obviamente está catalogado el delito, pero cómo ingresa a ese cuerpo muerto, ¿no? Entonces, era importante, las compañeras lo demandaron, era importante hacer una recopilación de todos los registros que existen, no solamente en Guatemala, sino más allá, pero por ahora Guatemala, y es necesario ver desde el momento en que se presenta una denuncia hasta una sentencia sobre estos temas, cómo se ha procesado. Para no solamente tener la leve sospecha o no solamente recoger los testimonios de organizaciones de sociedad civil, sino también el que tengamos con datos qué es lo que está pasando. Pues en eso estamos. Me hubiera gustado traer resultados de una investigación que se ha hecho a propósito de este proyecto y que probablemente el próximo mes ya lo tengamos para ver un poco cómo va esto. Y otro tema es el intercambio de buenas prácticas. No me gusta llamarlo buenas prácticas, pero bueno, son experiencias con otros observatorios que hay en la región. En este caso se empezó con uno que existe en Colombia, de Cima Mujer, que es sobre defensoras de derechos humanos, de mujeres desplazadas, que es muy interesante porque no solamente observa, sino también es un pretexto para organizar y hacer incidencia política. Y en este momento estamos